su esposa idólatra. Que esta unión reciba la protección de los dioses. Hebreo. Sansón. Já temos a escolhida de hoje. A continuación, en Solo Espectáculos te traemos un resumen, una por una, de las telenovelas bíblicas hechas en Brasil. Las 5 primeras fueron miniseries que no superaron los 40 capítulos y solo algunas se vieron internacionalmente. Ante el notable éxito de esas, Record TV decidió ir más allá y arrancó con las telenovelas de larga duración. La primera fue Moisés y los 10 mandamientos, que también se convirtió en una película. La saga de la Reina de Esther fue la primera que vimos en el año 2010, fue la primera historia bíblica que emitió el canal Record TV, y narra la historia de una bella y joven mujer judía que se casa con el rey de Persia y lo convence de no perseguir a los judíos, en una trama de romance, traiciones e intrigas que cautivó al mundo. Tuvo solo 10 episodios. Si bien a lo largo de la historia de la televisión y del cine se han realizado diferentes series y películas basadas en la Biblia, sin dudas quien se adueñó de estas historias fue la cadena Record TV, propiedad del líder de la iglesia Pare de Sufrir, el obispo Edir Macedo. Record TV hoy en día es la segunda cadena más importante de televisión en Brasil. En el año 2011 vimos a Sansón y Dalila, la historia del fuerte y valeroso Sansón, llamado a ser el liberador del pueblo judío, y de la cortesana Dalila, que lo seduce y traiciona hasta hacerlo caer. Esta historia tuvo 18 capítulos y también cautivó al público. En el 2012 vino el rey David, desde su infancia como pastor de ovejas hasta convertirse en el rey de Israel en el siglo XI a.C. Esta atrapante historia tuvo 30 capítulos y también se vio internacionalmente. José de Egipto llegaría en el año 2013. La cuarta miniserie de Record TV o Red Record se basó en el relato bíblico del Génesis sobre el patriarca José, hijo de Jacob, odiado por sus hermanos y vendido como esclavo a los egipcios, donde llegó a convertirse luego en el gobernador del faraón y más tarde en conductor del pueblo hebreo. Inicialmente fue pensada para tener 28 capítulos, pero debido al éxito se extendieron a 38 episodios. En el año 2014 llegaron los milagros de Jesús, los principales milagros públicos del Mesías, según los libros de los apóstoles. Tuvo 35 episodios que se vieron internacionalmente en el año 2016, por ejemplo en Argentina, y se vio todo el ministerio de Jesús hasta la crucifixión. Y luego entonces llegarían las telenovelas. Moisés y los 10 mandamientos en el año 2015, con un éxito rotundo en toda América Latina. Sus protagonistas se pasearon por distintos programas, por ejemplo en Argentina, estuvieron en el show de Susana Jiménez. Esta historia cuenta, basada en los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cuenta la historia del líder hebreo desde su nacimiento hasta su muerte, destacando el encuentro con Dios en el monte Sinaí, las plagas lanzadas sobre Egipto, su participación en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud, el paso por el Mar Rojo, la revelación de los 10 mandamientos, la travesía de 40 años en el desierto, el monte Sinaí y la llegada del pueblo a la tierra prometida. Contó con 242 episodios y para la grabación de Moisés y los 10 mandamientos, la producción se trasladó hasta el desierto de Atacama en Chile y el resto se rodó entre Israel y Egipto. La novela refleja los textos del Antiguo Testamento de la Biblia y significó un éxito rotundo en el mundo. En el año 2016 llegó Josué y la Tierra Prometida, es la continuación o segunda temporada de la anterior. Después de la muerte de Moisés, Josué es el nuevo líder de los hebreos y quien deberá guiar a las 12 tribus de Israel hacia la Tierra Prometida. Fue estrenada también en Argentina con un éxito enorme. Tuvo 179 episodios. En el año 2017 vimos El Rico y Lázaro. Después de la muerte de Josué, el pueblo hebreo empezó su propio camino y en este caso empieza a darle la espalda a Dios y a adorar a otros ídolos paganos. Para cuando el profeta Jeremías intenta advertirles al pueblo hebreo, ellos tratan de lapidarlo y lo llaman traidor y falso profeta. Sin embargo, su profecía se cumple con la llegada del rey Nabucodonosor II y su esposa, la reina Amistis. Así que esta historia cuenta con 181 episodios y no es la continuidad de Josué, como muchos pensaban, sino que se trata de una parábola bíblica con la historia de Lázaro de Betania en el siglo I. En el año 2018 vimos la ficción brasilera Jesús. Es una historia que tiene ya
un muy buen recorrido a nivel internacional. Más de 400 actores y actrices han desarrollado esta historia y 200 capítulos en total tiene esta producción internacional. El mismo que hace de Jesús estuvo en otras producciones también brasileras, como por ejemplo Moisés y los 10 mandamientos, El rico y Lázaro, entre otros. Cuenta la historia, pero desde el principio, desde cuando nace Jesús, la forma de criarlo, de los padres y obviamente luego cuando ejerce su ministerio. En el año 2018 llega Apocalipsis, una historia que no ha recorrido tantos países, pero sí tuvo bastante éxito en Brasil. La telenovela involucra una historia de amor, espiritualidad y redención al retratar uno de los misterios más polémicos, obviamente, que tiene la Biblia, que se trata del fin de los tiempos. Esta historia, a diferencia de las otras, está basada en la actualidad. Está dividida en 3 fases, la primera en los años 80, la segunda en los 90 y la última en los días actuales. En el transcurso de la trama habla de profecías apocalípticas que ocurren en todos los núcleos de las telenovelas. Está rodada en distintas ciudades como Río de Janeiro, Jerusalén y Nueva York, donde se menciona también el fatídico día del 11 de septiembre como parte de la narrativa. Esta historia, que cuenta el fin de los tiempos, tuvo 155 episodios. Bueno, y en el año 2019, ambientada en Israel, llega la primera telenovela con una villana como protagonista que hizo Record TV. Se trata de Jezabel, que cuenta la historia de una princesa fenicia que usa su belleza y poder seductor para lograr todo lo que desea. Ella se casa con el rey Acab para convertirse en reina, pero sufre una fuerte oposición del pueblo de Israel al tratar de imponerle la adoración de dioses paganos como Baal y Araserap. Esta historia está ambientada 874 años antes de Cristo. La nación de Israel en ese momento se encontraba en un periodo de fragmentación después de una guerra civil. Samaria se convierte en la capital fortificada de Israel y bueno, ahí empieza entonces una gran tensión entre los diferentes pueblos y es donde llega en escena la reina Jezabel. Y finalmente, en el año 2020 empiezan a grabar la telenovela Génesis, basada en los primeros libros de la Biblia y que por el tema de la pandemia debió haberse suspendido su rodaje. Esto va a continuar durante el mes de noviembre y diciembre para que llegue entonces a las pantallas latinoamericanas y del mundo, obviamente, a partir del 2021. Estas han sido una por una las telenovelas bíblicas que ha rodado hasta el momento Record TV.